entrar a la plataforma desde su casa, ni desde el patio de la UCSE, ni en un lugar que no sea en Colombia, pero dentro del aula. Es decir, que tiene que llegar temprano a clase y marcar la asistencia dentro del aula. Bien, permíteme Hola, un momentico. muy buenas tardes, mi estimado Buenas tardes, doctor Johan. Ángel. Dígame, buenas tardes. Tengo una consulta. Bueno, esta vez con usted nos tocó ya segunda vez. Primero usted nos daba una materia en la cual usted nos hizo entender muy bien lo que era la materia. Si mal no me acuerdo. Introducción a la investigación. Sí, sí, esa misma. Usted nos hizo entender todo eso, digamos, la materia, pero la consulta era aquí, es que yo como vengo arrastrando la materia de farmacología y pues a mí se me choca en mi caso, tengo el día martes, que es hoy, de 1:30 a 4:30, creo. Me toca semiología 2 y se me choca también con farmacología. Y a ver si usted me podría ayudar, porque yo voy a tratar de, digamos, de escuchar la mitad en semiología 2 y la otra mitad en farmacología, por así no perderme ninguna de las dos clases. Y el día viernes también también se me choca lo que viene a ser la clase. En ese lapso de tiempo, desde 1:30 hasta 4 también, tengo lo que es enfermería comunitaria. Enfermería comunitaria me choca con su asignatura también de farmacología. Y como ahí nos toca virtual, tendré que escuchar virtual los dos. En Ya, una parte. Ángel, tienes graves errores, un problema muy grande, y más con Sí. una asignatura que estás arrastrando. ¿Qué te aconsejo? Farmacología no es una asignatura para escuchar solamente, es una asignatura para escuchar, sí, tomar nota y romperse la cabeza y aprender de memoria. Pero esto, la solución que tú tienes es ir a secretaría, sentarte con la secretaria. Si no te resuelve la secretaria, con la directora del centro de la carrera y decirle, yo estoy con esta situación, con una asignatura que estoy repitiendo y necesito que me ayuden porque eso no depende del docente. ¿Sí? Ah, Eso depende listo. de ellos. Para que ellos hagan el cambio, no sé si es que tienen que llamar a la UCSE o ir allá para ver, para que lo cambien de paralelo. Pero es ahora, Ángel. Tiene que ser ahorita porque el tiempo pasa y después cierran las matrículas y esto es un problema. ¿Sí? Sí, licenciado, una pregunta, usted da clase al 3-4. ¿Qué horario tiene usted con el 3-4? Las No, horas. no tengo el horario ahora aquí. 3-4 tuve hoy martes de 11:30 a 1:30 y el viernes de 8 de la mañana a 11 de la mañana. A mí me parece muy perfecto ese horario, ya que yo no tengo ninguna clase en el cuarto semestre en la mañana, de Pues, 11 a 11:30 y de 8 el día viernes a esa hora. Tal vez pues si voy a hacer bueno, un trámite con secretaría, ya me pueda cambiar a ese paralelo 3-4. que sea presencial, vaya a Sí, verlo presencial. presencial, vaya a verlos allá, no por teléfono. Muchas gracias, doctor Johan. No, por nada, un placer. ¿Qué tal, licenciado? Yo Bueno, tengo el mismo problema como el muchacho. ya, igual, Y así mismo. Y viendo diríjanse los a, horarios también, así mismo estoy como él, que es de cambiarme mejor al 3-4 porque me choca con otra materia. ya, diríjense entonces a secretaría, presencialmente, Eh, no por teléfono, por favor. Listo, ¿Ok? licenciado.
Ok, gracias. Bueno, permíteme minimizar para socializar el sílabo. Eh, necesito, necesito que me ayude. A ver, ¿lo visualizan? Sí, Ya. El presidente, necesito que ya me envíen hoy, por favor, la directiva que esté en este momento no fija, ¿no? Que me envíen ya hoy la socialización del sílabo, que lo voy a hacer ahorita. Bien, esta es una asignatura titulada Farmacocinética y Farmacodinamia, que tiene 120 horas, se imparten a 5 paralelos, ¿sí? Hay datos aquí que ustedes ya lo podrán ver cuando se subaleva. La asignatura es una parte muy importante dentro de la carrera, dentro de la profesión también, que aborda de manera inicial aspectos muy importantes de la farmacología básica para posteriormente estos contenidos estudiados eh, se va a ir profundizando, se va a ir haciendo énfasis al valor del proceso del enfermero ante la aplicación de las terapias de medicamentos. También esta asignatura posee componentes teórico-prácticos que fortalecerán en el estudiante conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para la administración de fármacos en los diversos escenarios en los que se desenvuelve el profesional de enfermería. Estos son los tres resultados de aprendizaje, perdón, sí, los tres resultados de aprendizaje que se trabajarán en este periodo, este semestre. Estas son las unidades temáticas con sus correspondientes resultados de aprendizaje por unidad. Son 3 unidades. Esta es la bibliografía que ustedes después podrán visualizar y trabajar conjuntamente con la bibliografía que yo les comparta en las diapositivas de clase. Esta es la ponderación, es decir, los valores de la actividad de evaluación. Tenemos el aprendizaje autónomo, que serían las tareas y actividades que yo les voy a ir orientando, que tiene un valor de 25 puntos. Los talleres, el aprendizaje en contacto con el docente, que son los talleres, las evaluaciones y las sesiones que van a estar guiadas por mí, que también tiene un valor de 25 puntos. Y están los informes de práctica de campo y aprendizaje práctico experimental, que tiene un valor de 10 puntos, que sería en total 60 puntos más 40 puntos, que sería el examen, un examen que yo les voy a poner a ustedes de eh, preguntas con alternativas o con respuestas múltiples, eh, que tiene un valor de 40 puntos, que serían los 2 ciclos, y darían los 100 puntos con lo que yo quisiera que todos ustedes terminaran. Es muy importante que ustedes conozcan que la asistencia a clase es
extremadamente importante para la presentación a los exámenes, que los días que tengamos clases presenciales, perdón, virtuales, sea las cámaras estén encendidas. El horario de clase tiene que ser respetado. 8 de la mañana, 8 de la mañana. Ya depende de ustedes, no es del docente, como ya les expliqué. Las tareas tienen que ser realizadas de manera que estén en el horario indicado, en la fecha indicada. Aquellas tareas, aquellas actividades que se entreguen tarde, fuera de ese horario, las evaluaciones o la evaluación será una evaluación con una baja nota. Yo siempre acostumbro a poner 3 tareas por unidades, tareas que son cortas, que ustedes pueden desarrollarlas en tiempo. Esto se lo digo a los estudiantes que son nuevos, que nunca han trabajado conmigo. Los que ya están conmigo, que han estado conmigo en otras asignaturas, lo conocen. Los estudiantes que no suban tareas saben que ahí tienen 0 y que al final del semestre, perdón, del ciclo, cuando se vaya a dar el acumulado de los estudiantes, a lo que ustedes van a ir con lo que ustedes van a ir al examen final del ciclo, el acumulado puede ser que no le dé, porque todo eso se suma y se saca el promedio para que ustedes conozcan con cuánto van al examen. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Tema celular. Los celulares en clase, por la complejidad de la asignatura, serán guardados en sus mochilas, portafolio, no sé cómo ustedes lo llamen. No pueden estar con el celular. El celular lo van a utilizar en clase, claro que sí, pero después para trabajar en equipo, como ya los estudiantes que fueron míos la vez pasada conocen. Pero en el momento de la clase es totalmente concentrados en la clase, si es que desean realmente aprobar. ¿Sí? Muchos trabajos que vamos a hacer en clase. Si ustedes no son capaces de realizar los cuadros, esto es una asignatura, señores, que a mí me gustaba mucho. Y cómo yo la estudiaba o cómo nos las enseñaron a nosotros a estudiar en Cuba. Nosotros hacíamos gráficos, tablas, y ese contenido nosotros lo poníamos en tabla. Podía hacer una cartulina grande, yo la ponía en el piso, en el suelo, y ahí dibujaba, hacía mis cuadros, o cogía hoja y trataba de esa clase introducirla y desarrollarla dentro de cuadros, y todo eso lo vamos a hacer también en clase. Son 3 horas que tenemos los martes. Suficiente. Con 1 hora que dediquemos a eso, suficiente. ¿Sí? ¿Verdad, Leonela? Y yo los voy a ayudar. Sí, licenciado. Yo los voy a ayudar a estudiar. Los estudiantes que tienen la cámara apagada, avísenle por interno que enciendan su cámara si no están ahí sentados frente a la cámara. Es muy importante. Muy, muy importante que vayan observando, que vayan escuchando. Esto es una asignatura muy bonita, pero ya digo que tienen que dedicarle mucho tiempo para el estudio. Y yo los voy a ayudar, pero ustedes están ahí, son muchos. Y si ustedes hablan, uno solo no puede contra tanto. Me quedo yo botadito y tirado en el suelo. Entonces, tienen que ayudarme también a mí. Ustedes me ayudan a mí, que yo los voy a ayudar a ustedes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Tema del sílabo. Esto fue
¿cómo decirte? Un resumen de los nuevos sílabos que tenemos ahora. ¿Sí? Son 54. Ya. Vamos entonces a comenzar la clase. Yo les aconsejo, me disculpan, voy a apagar mi cámara. Llamen a Ángel Rey y que me encienda su cámara, porque de lo contrario me Sí, aquí reboto. estoy, licenciado. Ya. ¿Puedes encender tu cámara, Ángel? Apago mi cámara para que no me vaya a sacar las diapositivas. Yo les aconsejo, chicos, que ahora tomen su libreta, su cuaderno y comiencen a tomar nota de todo lo que yo les voy a ir explicando. Esta clase va a examen. Esta es la primera clase que sería, a ver si esta es la primera clase en la que que va a examen. ¿Qué iría aquí? Esta es una clase totalmente conceptual. Sí, muchos conceptos que ustedes ya van a tener que ir poniéndolo en un cuadrito. Hay cosas que yo les voy a ir explicando tal vez que no aparecen ahí en la diapositiva. Yo soy un de los profesores que habla despacio porque es una forma que yo tengo para que el estudiante pueda tomar nota, como que un poquito poder escucharnos eh, o reflexionar. No se comparte ahora esto. Es que estoy teniendo problemas con el internet, ¿ok? Este es el problema de hoy. A ver, ya. ¿Se puede visualizar? Sí, licenciado. Ah, se visualiza. Ya, perfecto, gracias. Ya. Vayan tomando sus notas. Yo voy a ir despacio. Yo lo voy a ir explicando. Tenemos tiempo. Bien. Esta es la asignatura. Este es mi nombre y mis apellidos completos. Tengo un solo nombre. Esta es la unidad temática número 1, titulada Fundamentos de Farmacodinamia y Farmacocinética. El tema que nos corresponde estudiar en la clase de hoy, vamos a ver la farmacología y sus principios. De ella vamos a ver las diferentes definiciones de manera general para que ustedes vayan conociendo un poquito de qué se trata o de qué trata la asignatura. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Ya. licenciado. Y de estas Sí, definiciones licenciado, generales, gracias, muy amable. Y de estas definiciones vamos a ver los fármacos, qué son los fármacos, qué son los medicamentos, qué son las drogas, etcétera. Como resultado de aprendizaje, yo me he propuesto de que ustedes sean capaces de comprender los diferentes conceptos de farmacología clínica y los procesos generales de la acción farmacológica. Yo sé que hay profesores que no les suben a ustedes a la plataforma EVA los PPT, porque son guías que ellos realizan y que no tienen por qué subirlas, no es obligado. Pero yo sí se las voy a compartir para que ustedes las tengan. Un momento, por favor.
Ya. ¿Se visualiza? Sí, estamos en resultados de aprendizaje, licenciada. Ya. Ay, no, ¿qué les digo? No me pasa, no me... No, 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 no. Ya, ¿se puede ver? No, No, listen. Ahora, tampoco. Tampoco. ahora, Ahí sí, listen. Ahí sí. ya, perfecto. Gracias. Muy lenta la computadora. Esta es la bibliografía básica. Esta es la bibliografía complementaria que también pueden revisarla, ¿sí? Y con gusto también pueden hacer su resumen, no hay ningún tipo de problema. Bueno, entrando ya en materia, aquí yo les traigo un concepto de farmacología y vamos a partir diciendo que la farmacología es una ciencia que se encarga de estudiar los medicamentos, cómo están hechos, cómo funciona dentro del cuerpo, qué efectos producen. Cuando hablo de efectos, me refiero a los efectos buenos y no los tan buenos, y también para qué enfermedades se pueden usar. Esta ciencia tiene como objetivo principal ayudarnos a entender cómo es que actúan los fármacos en nuestro organismo, y eso, por supuesto, se realiza con el objetivo, ¿no? Lo estudiamos con el objetivo de aliviar síntomas, de curar enfermedades o incluso llegar hasta prevenirlas. Es decir, que busca que el uso de los medicamentos sean seguros, sean efectivos y adecuados para cada persona. Pero para saber un poquito sobre la farmacología, lo que estudia, sí, vamos a ver un poquito de historia, sí, del origen y la evolución de la farmacología. La palabra farmacología proviene del griego fármakon, que esto significa medicamento o veneno, y logos, que significa estudio o tratado. Es decir, que la farmacología es el estudio de las sustancias que pueden curar o hacer daño también, dependiendo, por supuesto, de cómo se usen.
Desde tiempos muy antiguos, desde tiempos remotos, el ser humano, como ustedes seguramente aprendieron ya o van a aprender en tercer semestre en enfermería, el ser humano ha buscado en la naturaleza remedios para aliviar el dolor. Pero no solamente aliviar el dolor, sino también curar enfermedades o protegerse simplemente de males. Por ejemplo, se me ocurre que en civilizaciones como la civilización egipcia, la china o también la griega, ya se usaban extractos de plantas, de minerales, también otros productos naturales con estos fines, con fines medicinales, pero sin embargo, todo este conocimiento era más bien empírico, ¿eh? No había el desarrollo que existe ahora. Se basaba solamente en la experiencia y en la tradición oral, es decir, de los padres, de sus abuelos, y así iban de persona a persona este tipo de actividades. Y no existía, no eran informaciones que salían de estudios científicos. Pero fue por allá, por el siglo XIX, cuando esta ciencia, la farmacología, comenzó a consolidarse como una ciencia experimental. Es decir, se comenzó a investigar de manera seguida, de manera sistemática, en laboratorios, cómo actúan las sustancias en el cuerpo. Se comenzó también a estudiar la dosificación o las dosis también efectivas para poder proporcionarle, administrar a los pacientes y no dañarle y no ocasionarle daño, etcétera. A partir de ahí surgieron entonces avances muy importantes, avances fundamentales, como el aislamiento de principios activos. Por ejemplo, la morfina del opio. Y entonces el desarrollo de medicamentos fue mucho más preciso y mucho más seguro, y eso, por supuesto, evitó proporcionarle daño a los pacientes. Hoy en día, siglo XXI, la farmacología continúa evolucionando con el apoyo de otras ciencias, como por ejemplo la bioquímica, que ya ustedes dieron en clase, la genética, la biotecnología, etcétera, lo que nos permite desarrollarnos, centrándonos en estas ciencias, desarrollar tratamientos mucho más personalizados, mucho más efectivos para las personas, y vamos a estudiar esto mismo en la clase de hoy. Bien, ¿por qué es importante la farmacología? Les sugiero que vayan tomando nota. La farmacología, en primer lugar, podemos decir que es una herramienta fundamental, una herramienta esencial en la medicina y fundamentalmente, por supuesto, en la enfermería. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a entender qué medicamento vamos a usar, en qué cantidad vamos a usarla y en qué momento vamos a administrar esos medicamentos. Entonces, vamos a partir diciendo que no se trata solo de dar una pastilla. Dar una pastilla la puede dar cualquiera. Hasta un niño puede decir, alcanza una pastilla de un blister que tengo dolor de cabeza. Hasta un niño lo puede hacer. Sino hacerlo con conciencia y sobre todo conocimiento para lograr el mejor resultado que nosotros esperamos del paciente.
Gracias a la farmacología, los profesionales de salud pueden, en primer lugar, elegir el medicamento correcto según la enfermedad que esté padeciendo el paciente, la edad y las condiciones del paciente. Gracias también a la farmacología, ajustar la dosis adecuada, al saber el medicamento, al saber el estado del paciente, lo que queremos saber del paciente, podemos ajustar la dosis que le queremos administrar, porque no es lo mismo tratar a un niño que tratar a un adulto o simplemente tratar a un anciano. No es lo mismo. Entonces, otro aspecto importante de la importancia que tiene la farmacología, que ustedes no están viendo en la diapositiva, pero sí les estoy explicando y espero que tomen nota, es que evita riesgos como los efectos secundarios no deseados o también las interacciones peligrosas con otros medicamentos que el paciente ya esté tomando. Es decir, que exista un peligro, que exista sinergismo, que es cuando se administra dos o más medicamentos simultáneamente. Y en otras plantas, es importante también que ustedes conozcan, la farmacología nos da las bases científicas para que los medicamentos seguros, eficaces, lo que mejora la calidad de vida de las personas y lo más importante, salva vidas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciado. Lisa. Este cuadrito es sumamente importante. Este cuadrito le puedo decir, a ella le favoreció el cuadrito para que ustedes lo hagan en su casa. Y por supuesto, se lo aprendan. De memoria, perfecto, pero que sepan de qué se trata, porque esto va a examen. Es un tema que lo quiero desarrollar en un examen, por tanto tienen que estudiarlo muy bien y conocerlo muy bien. Vamos a ver ahorita el alcance de la farmacología, donde la farmacología es importante que ustedes conozcan que no se limita solo a estudiar medicamentos de manera general. Es una ciencia mucho más amplia, mucho más extensa, que se divide en varias ramas. Es muy importante que ustedes conozcan cada una con un enfoque de manera particular. Estas son algunas de estas ramas que yo les voy a explicar. En primer lugar, ahí vemos la farmacodinámica. Esta es la parte que nos responde qué le hace el medicamento al cuerpo. Esta es la farmacodinámica. La farmacodinámica estudia cómo actúa el fármaco en el organismo, qué cambios provoca a nivel celular o molecular y cómo se generan sus efectos. Por ejemplo, si tomamos un analgésico, cualquier analgésico, la farmacodinámica estudia cómo ese medicamento bloquea el dolor y en qué parte del cuerpo lo hace. Miren qué bonito, mira qué interesante. En segundo lugar tenemos la farmacocinética. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Qué estudia? ¿Qué le hace al cuerpo al medicamento?
decir, ¿qué le hace el cuerpo al medicamento? Lo absorbe. Lo absorbe, Claro. lo metaboliza y lo elimina. Ya, muy bien. Esta rama va a analizar el camino que recorre el fármaco dentro del cuerpo. Cómo se absorbe, es decir, cómo entra, como bien ustedes dijeron. Cómo se distribuye, es decir, cómo viaja. Cómo se transforma, es decir, cómo se metaboliza. Y cómo se elimina, cómo sale del cuerpo, cómo sale del organismo. Es decir, estudia el viaje completo. El viaje completo del medicamento desde que lo tomamos hasta que desaparece del organismo. Eso lo estudia la farmacocinética. La farmacología clínica, otro concepto importante que ustedes deben conocer. Es la aplicación práctica de todo lo anterior, de todo lo que les he explicado. Y se va a centrar en cómo usar los medicamentos de forma segura y efectiva en pacientes reales. Claro, pero para que eso suceda, se tiene que tener en cuenta la edad del paciente, cuánto pesa el paciente, qué enfermedades padece ese paciente, etcétera. Existen otros factores. Gracias a esta área de la farmacología clínica, pues los profesionales de la salud pueden ajustar los tratamientos y tomar decisiones terapéuticas que sean acertadas para ayudar al paciente. En cuarto lugar está la toxicología, como bien lo dice la palabra, y algo que le expliqué al principio, no todos los medicamentos son inofensivos, no todo ayuda, no todos curan, aunque los medicamentos más bien mejoran. Esta ciencia estudia los efectos dañinos que pueden provocar las sustancias químicas de los medicamentos, incluyéndolos a ellos, por supuesto, cuando se usan de manera incorrecta o se usan en exceso o cuando el cuerpo reacciona de manera negativa ante ellos. También la toxicología analiza las dosis que son peligrosas, los órganos afectados y cómo tratar también esas intoxicaciones. Y por último, tenemos la farmacogenética, que es cuando cada persona responde, como bien lo dice la palabra, diferente a un mismo medicamento. Esta rama investiga cómo las diferencias genéticas existentes entre individuos influyen en la respuesta a los fármacos. Tenemos que agradecer a la farmacogenética porque se puede llegar a personalizar los tratamientos para que sean mucho más eficaces y que por supuesto tengan mucho menos efectos secundarios según, mira qué interesante, según el perfil genético del paciente. Existen también otras ciencias que se relacionan con la farmacología. Y es también muy interesante que ustedes conozcan que la farmacología no trabaja sola, no trabaja sola. Es una ciencia que se alimenta de muchas otras disciplinas para poder comprender a profundidad cómo actúan los medicamentos en el cuerpo humano.
Yo ahorita le voy a enseñar cómo es que se integra la farmacología con otras ciencias del conocimiento, como es, por ejemplo, la fisiología. Ya aquí todos dieron estas asignaturas, dieron morfofisiología, dieron bioquímica, dieron microbiología, ¿sí o no? Sí. Genética, mira qué interesante. En la fisiología, la farmacología, ¿qué relación guarda? Que nos va a ayudar a entender cómo funciona el cuerpo humano, por supuesto, de una forma normal. Por ejemplo, que ustedes estudiaron cómo late el corazón, la ubicación del corazón, que sería la anatomía, cómo respiramos o cómo funcionan los riñones, etcétera. Es mucho más amplia. Y esto es fundamental para saber dónde y cómo actúa un medicamento. Otra ciencia que está relacionada, que guarda gran relación con la farmacología, es la bioquímica. La bioquímica va a estudiar las reacciones químicas que ocurren dentro del cuerpo, dentro del ser humano, dentro del organismo, como es la digestión o el metabolismo, etcétera. Gracias a la ciencia de la bioquímica, la farmacología como ciencia también puede entender cómo se transforma un medicamento dentro del organismo y también cómo se activa y lo más interesante, cómo se desactiva. La genética, hermosa ciencia, compleja, interesante, analiza el código que llevamos en nuestras células. Somos únicos, somos la creación perfecta por Dios. Cada persona, ustedes conocen que tienen un ADN único y esto influye en cómo responde a los medicamentos. Que un medicamento, un paracetamol, a mí me ayude con un dolor, con una cefalea intensa y Hilda me pregunte, porque tiene un dolor, y yo le diga a ella, tómete esta pastilla, Hilda se la toma, que Dios no lo quiera, Hilda, termina con un choque anafiláctico y una terapia intensiva. Porque no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Esto nos ayuda a entender un poquito porque muchas veces nos hacemos eco de lecturas trilladas. Como no tomas medicamentos, no tienen por qué decir a los demás que no. ¿Por qué ocurre? Este es el hecho. Este es el contexto. ¿Por qué no podemos automedicarnos ni pensar que ese medicamento que le hizo bien a una persona me va a hacer bien a mí? Por eso es que la farmacología se apoya en la genética para poder desarrollar tratamientos mucho más personalizados, como pudimos apreciar en la farmacocinética. Tenemos la microbiología, que esta ciencia estudia los microorganismos ya conocidos por ustedes, como son las bacterias, los virus, hongos, etcétera. Y es muy importante para poder crear antibióticos y antivirales que sean eficaces para saber cómo actúan los fármacos contra otros agentes infecciosos. Y por supuesto existen otras ciencias que también guardan gran relación con la farmacología, como ya te mencioné ahorita, está la anatomía, está la farmacotecnia. Vanessa, ¿tienes abierto el micrófono? ¿Tienes el micrófono abierto? Gracias. Como es la inmunología y la epidemiología, que también guardan gran relación
con nuestra asignatura. Existen más. Se los dejo para que profundicen y expongan con él. Cada una aporta, cada una de estas que yo les mencioné va a aportar conocimientos fundamentales para entender cómo interactúa el fármaco, el medicamento, con el cuerpo humano en diferentes contextos. Existen también o hay en existencia objetivos principales de la farmacología. Y estos objetivos principales también tienen que saberlo. Y ya desde hoy vamos a ver un poquito cuando ustedes van a trabajar con cuadros. Esta asignatura o esta ciencia, la farmacología, tiene como meta principal, como les expliqué, ayudarnos a usar los medicamentos de forma segura, de forma eficaz y lo más importante, de una manera consciente. Pero para lograr esto existen o se enfocan en varios objetivos que son muy importantes. El primer objetivo principal de la farmacología, ojo con esto, puede ser evaluativo. Tenemos que estudiar los efectos terapéuticos y adversos. Este es el objetivo, uno de los objetivos principales de la farmacología. ¿Por qué? Porque la farmacología busca entender qué beneficios puede aportar un medicamento, pero también qué efectos no deseados o riesgosos pueden provocar, que estos serían los efectos adversos. Y así entonces de esta manera se puede usar de una forma responsable y evitar complicaciones en el paciente. Otro objetivo principal sería analizar las dosis adecuadas. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que no todos necesitamos la misma cantidad de medicamentos. Claro. Entonces la farmacología que va a hacer nos va a enseñar cuánto debemos administrarle al paciente, pero para eso tenemos que tener en cuenta aspectos importantes en el paciente, como por ejemplo el peso, la edad, el estado de salud del paciente. Y existen más factores, claro, por supuesto. Ustedes en su estudio individual van a profundizar. Y esto va a permitir alcanzar el efecto deseado y lo más importante es que vamos a tratar con esto, no causarle daños al paciente. En tercer lugar, tenemos conocer vías de administración. Ya sabemos que existen varias líneas, o no, si no conocemos, vamos a aprender. Los medicamentos sabemos que no solo se van a tomar por vía oral, es decir, por la boca. También pueden aplicarse por inyección, por inhalación, en la piel, vía rectal, vía vaginal, vía ocular, etc. Entonces, esta ciencia analiza cuál es la mejor vía según el tipo de fármaco, la urgencia del tratamiento y las condiciones del paciente. Y en cuarto lugar, y por ser el último, no es el menos importante, es promover el uso racional de medicamentos. ¿Cuál es el objetivo? Este último objetivo, que para mí es fundamental, significa que cuando utilizamos el medicamento correcto, también en la dosis justa, durante el tiempo adecuado,
y solo cuando realmente se necesita. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a evitar el uso excesivo o el abuso, diría yo, el mal uso o el abuso de fármacos que puede traer problemas o más problemas que beneficio. Aquí. ¿Van entendiendo? ¿Van conmigo? ¿Me explico bien? ¿Todo bien? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿De verdad? Bien, Sí, se la entiende, Liz. bien, qué bueno. Este es un ejemplo práctico de la importancia del conocimiento farmacológico, donde aprender farmacología, como ya les dije en mi introducción, no es solo, es importante, tienen que hacerlo, pero no es solo memorizar nombres de medicamentos, es entender cómo actúan, por qué sirven y cómo usarlos con seguridad. Tres aspectos importantes. Vamos a imaginar un momentico dos medicamentos que son muy usados en la práctica clínica. Que me ocurre la insulina El y la omeprazol. vamos a hablar sobre la digoxina, sistema cardiovascular o el digestivo, como tú quieras. En el caso de la insulina, por ejemplo, seguro que alguno de ustedes, Dios no lo quiera, puede haber que haya algún estudiante que sea diabético o un familiar de ustedes o un vecino o un conocido, ¿sí? Pero conocemos al menos el nombre de la insulina y para qué se usa. Esto es un fármaco que se utiliza principalmente en personas con diabetes, que la diabetes es una enfermedad endocrina metabólica que se caracteriza por un déficit relativo absoluto de insulina segregada por el islote de Langerhans, principalmente en el páncreas, etcétera. Este es el concepto. Y que esta es una enfermedad donde los niveles de glucosa, sería el azúcar en sangre, están elevados. ¿Qué nos enseña la farmacología? Nos enseña que la insulina va a ayudar a bajar esos niveles de glucosa, permitiendo, por supuesto, que el azúcar entre en las células y se utilice como energía. Y le hablaba de otro medicamento, que es la digoxina, que fue mi especialidad muchos años en el cardiovascular en Cuba, que es un medicamento que se utiliza en pacientes con afecciones cardíacas, con problemas del corazón, patologías cardíacas, etcétera, como es la insuficiencia cardíaca o arritmia, cualquier tipo de arritmia. Para eso se administra la digoxina, que es la insuficiencia cardíaca, repasando un poquito la fisiología, que es la capacidad que tiene el corazón de bombear, de latir correctamente en el tiempo, los minutos correctos. Entonces, gracias a la farmacología, a esta ciencia que estamos estudiando, sabemos que la digoxina ayuda a fortalecer, es un antiarrítmico que ayuda a fortalecer los latidos del corazón y por supuesto permitiendo también a regular su ritmo. Y de esta manera desaparece la arritmia, controlada por el medicamento. Entonces, si este conocimiento, sin este conocimiento centrado en estos dos ejemplos, podríamos entonces no detectar signos de toxicidad, como son las náuseas que provocan estos medicamentos, la visión borrosa,
arritmia, pero no todo tipo de arritmia, sino arritmia grave, y esto pondría en riesgo la vida del paciente. Ha existido o existen avances tecnológicos en farmacología. En los últimos años, la farmacología ha dado un salto, un avance importantísimo gracias a la ciencia y la tecnología. Hoy podemos decir que contamos con herramientas que nos permiten entender los medicamentos a un nivel mucho más profundo y mucho más extenso. Incluso hasta el nivel de nuestras células y genes. Mira qué interesante. Dos de los avances más importantes. Existen más. Vayan tomando nota para que ustedes investiguen y me lo compartan en la próxima clase. En la farmacología molecular. Esta rama estudia cómo los medicamentos actúan directamente sobre los componentes más pequeños de nuestras células, como son las proteínas, receptores, las enzimas y todo lo que ya ustedes conocen. Gracias a esto, ¿qué han podido hacer los científicos? Han podido crear nuevos fármacos y fármacos que son mucho más específicos, que actúan justo donde se necesita. Y esto, por supuesto, va a tener una respuesta, y que es que va a reducir los daños en otras partes del cuerpo. Y el segundo avance, que es muy importante, es la farmacogenética, que ya lo vimos en diapositivas anteriores. Ya sabemos que cada persona que tiene, ¿quién me ayuda? Cada persona que tiene. No tiene la misma reacción al medicamento. No. Sí, pero gracias a eso, ¿qué cosa es? El ADN, ¿cómo es, Eliana? No dije que el ADN era único en el ser humano. ¿Verdad que sí? Sí, ¿Verdad que sí, licenciado. Eliana? ¿Verdad que sí, Verónica? Exactamente. Y por supuesto, al ser el ADN algo único en el ser humano, pues entonces esto influye en cómo va a reaccionar los medicamentos, con el ejemplo que yo le puse ahorita entre Hilda y yo y el medicamento del paracetamol. Entonces, la farmacogenética va a estudiar cómo nuestras diferencias genéticas afectan la forma en que absorbemos, metabolizamos y respondemos a los fármacos. Y esto, por supuesto, va a permitir diseñar tratamientos mucho más personalizados, yo diría hechos a la medida de cada paciente, y así, por supuesto, se va a poder lograr una mayor efectividad y lo que realmente nosotros queremos evitaría efectos adversos innecesarios. ¿Y por qué es importante todo esto que yo les he venido comentando? Porque gracias a estos avances tecnológicos de lo que yo les he estado comentando y explicando, los tratamientos ya no son uno para todos, sino que pueden adaptarse a las características individuales de cada persona. Y cuando eso se alcanza, pues entonces, ¿qué se puede lograr? Mucho más eficacia terapéutica, menos efectos secundarios, mira cuántos beneficios, mayor seguridad en el tratamiento,
mejor calidad de vida para los pacientes, etcétera. Hay más. Existen los fármacos, medicamentos, drogas, pero en este mundo, el mundo de la salud, digo yo, es muy común escuchar estos términos, y pensamos que son los mismos, fármaco, medicamento o droga, como si fuera lo mismo. Estamos cansados de escucharlo entre profesionales, a nivel de pasillo, en indicaciones que el médico le da a la enfermera, enfermera a enfermera, en médico entre médico, en fin. Sin embargo, en farmacología, cada uno tiene un significado muy claro, muy específico. Y entonces aprender a diferenciarlo es fundamental para hablar con precisión y sobre todo profesionalismo. ¿Qué cosa es el fármaco? Tomen nota. Fármaco es la sustancia activa al compuesto químico que produce un efecto en el organismo. Por ejemplo, vamos a seguir con el paracetamol. El paracetamol es un fármaco que reduce la fiebre y el dolor. ¿Sí o no? Sí, Entonces, en este nivel aún no tiene forma de presentación. Es un fármaco, es una tableta. Puede ser un jarabe, puede ser una inyección. Este es el fármaco. Es solo la sustancia pura que actúa sobre el cuerpo. Ahora bien, vamos a ver, hay un micrófono abierto, por favor. Michelle, micrófono abierto, por favor. Es muy importante los micrófonos para no desvirtuarnos. Están los medicamentos. ¿Qué sería el medicamento? Ya vimos lo que es un fármaco. ¿Qué es el medicamento? Es el producto final, listo para ser usado, que contiene uno o más fármacos juntos con otros componentes, que sería el excipiente, ¿sí? Que esto va a facilitar su uso, su absorción, va a facilitar también su conservación. Por ejemplo, una tableta de paracetamol de 500 miligramos. Ese es un medicamento. Por favor, avisen a Michelle que apaguen el micrófono. Tengan cuidado. Entonces podríamos decir que medicamento sería, yo me atrevería a decir, el vehículo que entrega el fármaco al cuerpo de forma segura y efectiva. Ese es el medicamento. Y la droga, ya sabemos que la droga tiene varios usos, pero en farmacología se refiere a cualquier sustancia química que actúa sobre el sistema nervioso central y que modifica el estado mental del paciente. Pero no solamente el estado mental, sino también el estado emocional o físico. Algunas drogas pueden tener un uso terapéutico y un ejemplo de esa droga es la morfina, pero otras son sustancias de abuso sin fines médicos, que ahí encontramos, por ejemplo, la cocaína, el alcohol, la marihuana, por ejemplo. Entonces, por eso se usa con mucho cuidado. Y se usa con mucho cuidado, por supuesto, dependiendo del contexto. Y ahora bien, ¿por qué ustedes creen que sea importante diferenciar estos términos?
En primer lugar, porque en el ámbito profesional de la salud, usar el término correcto sería evitar confusiones entre pacientes y colegas. Ya sabiendo nosotros qué es un fármaco, un medicamento y droga, evitan confusiones. Mejora también la comunicación clínica y académica. Y también refuerza la credibilidad profesional, porque cuando ustedes ven a un profesional, tanto médico como enfermero, que ponen en práctica entre ellos, porque el paciente puede ser que no entienda nada de lo que está hablando ellos, se da cuenta tanto el médico como el paciente, como el enfermero o otro profesional, que ese profesional está muy bien preparado, sabe lo que está diciendo. Entonces, esto es un poquito más para que puedan comprenderlo mejor, que un fármaco es una sustancia química que cuando entra, como ya les expliqué, en nuestro cuerpo va a provocar un cambio o un efecto biológico, que este efecto puede ayudar a prevenir una enfermedad, puede incluso diagnosticarla, tratarla o simplemente aliviar algún síntoma. Por ejemplo, como el dolor, como la fiebre, etc. En otras palabras, el fármaco es el ingrediente activo que realmente hace el trabajo ¿dónde? Dentro del organismo. Por ejemplo, la amoxicilina es un fármaco que pertenece al grupo de los antibióticos y tiene una función, que es combatir infecciones causadas por bacterias, que ya se las mencioné anteriormente. ¿Y qué va a hacer? Va a ayudar a nuestro cuerpo a eliminar esos microorganismos que nos hacen daño. Entonces, tienen que recordar que el fármaco es la sustancia que actúa en el cuerpo, no es el medicamento completo como una pastilla o un jarabe, sino la parte que genera el efecto terapéutico. ¿Van conmigo? ¿Van entendiendo? ¿Van Sí, entendiendo? licenciado. Sí, qué bueno, qué bueno. Ahora bien, ¿qué es el medicamento o qué es un medicamento? Un medicamento es el producto completo que vamos a utilizar para tratar una enfermedad o simplemente aliviar un síntoma. Está formado por uno o más fármacos. Serían las sustancias activas que producen el efecto en nuestro cuerpo. También por otras sustancias llamadas excipientes, que no tienen efecto terapéutico, como las cápsulas, pero que ayuda. Un estudiante me habló por ahí sobre un medicamento del sistema digestivo, me parece que me habló del omeprazol. Hay omeprazol que vienen en cápsulas revestidos. Entonces esto va a ayudar a que el medicamento sea más fácil de tomar, como el que estaba viendo en pantalla, por ejemplo, se conserve bien y se absorba correctamente. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla la tableta de amoxicilina de 500 miligramos. Es un medicamento. Este es un medicamento que contiene el fármaco amoxicilina, que es el fármaco que combate infecciones, pero también otros componentes que le dan forma, como la estamos viendo, sabor
y una duración adecuada. Entonces, para recordar un poquito lo del medicamento, tienes que saber que es el producto que tú tomas o aplicas y el fármaco es la sustancia activa que realmente actúa en el organismo. ¿Verdad que sí, Hilda? Sí, Lice. Muy bien, te quiero ver exponer magistralmente como lo hace, que sabe que eres extraordinaria en tus exposiciones. Gracias, muy amable. A ti. Vamos a entrar ahora a ver un poquito sobre la droga. Ya hablamos de manera general. La palabra droga, ya sabemos que puede tener distintos significados, que está dependiendo del contexto en que se use. Por eso es muy importante entender bien qué queremos decir cuando hablamos de drogas y especialmente nuestra asignatura en farmacología. En farmacología la droga puede ser sinónimo de fármaco, es decir, cualquier sustancia química que produce un efecto en el cuerpo, en el organismo. En el lenguaje común, cuando decimos droga, normalmente pensamos en sustancias psicoactivas que pueden causar dependencia o abuso. Y estoy hablando de la cocaína, el alcohol, la marihuana, etcétera. Estas sustancias pueden afectar, como ya les expliqué anteriormente, el cerebro, el sistema nervioso central y modificar en el paciente su estado de ánimo, la percepción, el comportamiento. También la palabra droga puede referirse a sustancias vegetales que se usan con fines terapéuticos, fines que son medicinales o incluso recreativos. Cuando hablo de recreativo me refiero a el alcohol y a lo medicinal. Seguramente ustedes han visto que a veces están pregonando por la calle que venden crema con una base de cocaína. Sí, entonces para los dolores en las articulaciones, etcétera. Un ejemplo, está la cafeína, que a mí me encanta, que está en el café. Soy adicto al café, que también es una droga estimulante, que a todos los latinos nos gusta y a los cubanos más, que afecta a nuestro sistema nervioso central. Por eso es que el médico autoriza que lo tomen en un horario determinado, no en la hora de la noche, ayudándolo entonces a sentirnos mucho más despiertos y alerta, y más cuando eres estudiante que tomas cafecito para mantenerte alerta y rendir más en el estudio. Entonces, tienen que recordar, chicos, que el término droga tiene diferentes usos y no siempre va a significar algo negativo. Con estos ejemplos podemos ver. Y en farmacología es un concepto muy amplio que incluye fármacos y otras sustancias con efectos en el organismo. Esto es un cuadro que yo les regalo, ya lo tienen hecho, que es fundamental entender la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. Datos que a veces se usan como sinónimo tienen significados diferentes, como ya ustedes han podido estudiar hoy. El fármaco es la sustancia activa, manera de resumen, que produce un efecto en el organismo. El medicamento es el producto final que contiene uno
o más fármacos junto con otros componentes para poder facilitar su uso. Y el último, que es la droga, es una sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central y que puede tener un potencial de abuso. Entonces, usar estos términos correctamente va a evitar confusiones en la comunicación clínica y va a ayudar también muchísimo a educar mejor a los pacientes. Y de esta manera poder evitar estigmatizaciones que sean innecesarias. ¿Sí? Porque tú te imaginas que le digan a un paciente qué droga tú tomas. Me estás diciendo drogadicto, no estás tomando una droga. El alcohol es una droga. Entonces, más o menos sí, estos cuadritos es un ejemplo para que ustedes puedan tener. Aquí tenemos el ejemplo del fármaco, el medicamento, a que se le dice tableta, y la droga con sus ejemplos. Este es un ejemplo de cómo yo quisiera que ustedes trabajaran en sus resúmenes. Que si da tiempo, cuando yo termine la clase, los voy a poner a todos en un tiempo hasta que termine su clase, a ir formando ya los cuadros de esta clase. ¿Ok? Y me lo van a enseñar el lunes. Perdón, el lunes, no el viernes. El viernes. ¿Cuándo tenemos clase virtual? El jueves. Los fármacos también se pueden clasificar o se clasifican según su origen en tres grandes grupos, que son los que están viendo ustedes aquí en la diapositiva. Primero, los naturales, que provienen directamente de plantas o de animales. Por ejemplo, la morfina, que es extraída de la amapola. Después están los sintéticos, que se fabrican completamente en laboratorios mediante procesos químicos. Por ejemplo, el paracetamol. Y por último, los semisintéticos, que serían una combinación de ambos, donde una sustancia natural se va a modificar químicamente para poder mejorar sus propiedades. Un ejemplo es la penicilina semisintética, donde conocer esta clasificación nos va a ayudar a entender cómo se desarrollan los medicamentos y también cuáles serían sus características. En la práctica clínica es muy común ver la diferencia entre estos conceptos. Por ejemplo, cuando un médico prescribe paracetamol, que es el fármaco o sustancia activa, el paciente compra el paracetamol, 500 miligramos en tableta, que es el medicamento que ya está listo para usarse. Y por otro lado, una persona puede consumir café que contiene cafeína, que también es una droga con efecto estimulante sobre el sistema nervioso. Entonces, con estos dos ejemplos que yo quiero, que ustedes entiendan que esto nos ayuda cómo usamos estos términos en la vida real y por qué es importante saber diferenciar. Estos o los medicamentos tienen su forma de presentación y pueden presentarse en diferentes formas. Ustedes seguramente muchas ya la han visto. Están las tabletas, cápsulas, las inyectables que vienen en los bulbos, jarabes, cremas, etcétera. Entonces, la elección de una forma farmacéutica va a depender
de varios factores. Sería el tipo de fármaco, la enfermedad que se quiere tratar y las características del paciente. Por ejemplo, vamos a seguir con la insulina. La insulina generalmente se administra por vía inyectable, porque así actúa mucho más rápido y de esta forma va a ser mucho más efectiva. Mientras que el paracetamol suele tomarse por vía oral, con una forma de presentación que es en tableta, aunque saben que también tiene otra forma de presentación, que es el jarabe, y que se utiliza para aliviar el dolor, para aliviar la fiebre. Entonces, conocer estas dos formas, ¿sí?, nos ayuda a entender mejor cómo usar cada medicamento. Estoy dando una clase de nivelación. ¿Ya puedo pasar? ¿Continúo? ¿Están copiando bien? Antes de que un medicamento llegue al paciente, ustedes tienen que saber que pasa por un proceso muy riguroso, un proceso de estudios clínicos que va a estar dividido en 4 fases, donde se va a evaluar cuidadosamente la seguridad y la eficacia en los seres humanos. Esto es importante porque va a garantizar que el medicamento funcione y que sea un medicamento seguro. Entonces, en la práctica clínica es fundamental elegir el medicamento adecuado y ajustar las dosis según la edad, como les expliqué, el peso, la función renal, la función hepática del paciente. Pero además de esto, es muy importante personalizar el tratamiento teniendo en cuenta factores como las genéticas, otras enfermedades y también medicamentos que la persona esté tomando. ¿Para qué? Para de esta manera poder evitar las interacciones que les puede dañar. Entonces, después que el medicamento se comercializa, se va a realizar la farmacovigilancia. ¿Y qué es la farmacovigilancia? Es un seguimiento de manera continua para detectar y manejar cualquier efecto adverso que pueda surgir, asegurando de esta manera la seguridad para todos los pacientes. Entonces, el uso racional del medicamento, ¿qué significa? Significa prescribir el medicamento adecuado en la dosis correcta durante el tiempo necesario y también, importante, al menor costo posible. Entonces, para lograr el mejor beneficio para el paciente, sin causar daño, sería nuestro propósito. Entonces, por ejemplo, seguimos con el paciente diabético. Un paciente diabético que además tenga una insuficiencia renal necesita que se ajuste la dosis de metformina para evitar que se acumule en el cuerpo y cause toxicidad.
Y el otro caso sería el uso de la warfarina, que es un anticoagulante que requiere obligatoriamente un monitoreo constante de INR para prevenir sangrado o trombosis. Entonces, estos ejemplos muestran por qué es vital, por qué es importante conocer bien cada medicamento y el estado del paciente para poder proporcionarle, ¿no?, un tratamiento seguro y un tratamiento efectivo. En la práctica, clínica, y aquí me detengo, existen algunos errores muy frecuentes que pueden afectar esto que yo les he explicado, la seguridad y la eficacia del tratamiento con medicamentos. Uno de los más comunes que podemos ver es la dosificación incorrecta, que puede, por supuesto, ustedes conocen, puede provocar desde falta de efecto hasta la toxicidad en el paciente. Y otro error muy frecuente es la automedicación, que es cuando el paciente va a tomar un medicamento, el ejemplo que puse con Hilda, por su cuenta, sin una supervisión médica, que muchos lo hacemos, inconscientemente o conscientemente, siendo muy osados. Lo que eso, por supuesto, puede ser muy peligroso. También ocurre muchísimo, es muy común la suspensión abrupta de medicamentos, que en algunos casos puede causar rebote o puede, por supuesto, empeorar la enfermedad que esté padeciendo el paciente. Entonces, conocer bien estos errores nos va a ayudar a evitarlos, que ustedes lo conocen, y por supuesto van a brindar una atención mucho más segura. Ahí entramos nosotros y ustedes también, el profesional de salud. Aquí tiene un papel importantísimo, fundamental, para asegurar que los medicamentos se usen de manera segura y de una manera efectiva. Y esto que les voy a explicar ahora es muy importante. Aunque los médicos conocemos que son quienes prescriben los fármacos, el personal de enfermería cumple responsabilidades clave en la administración y en el manejo de estos medicamentos. Muchas veces, y lo digo porque tuve la experiencia familiar y tuve la experiencia como director de un instituto de cardiología en Cuba. Muchas veces el médico indica el medicamento, le dice: Aarón David, necesito que le administre a Jorge Sosa, paciente de la cama 4, una ámpula de Duralgina. Ahí va Aarón, muy bien, toma la indicación, le cumple correctamente al paciente, que solamente tiene un añito, tres meses de vida, y se va Aarón. El niño comienza a convulsionar y el niño se muere. Se hace una investigación. Aarón, por supuesto, Aarón David Panchana, se va a defender, y es lógico, y va a decir que el médico le indicó que cumpliera con ese tratamiento. Y no es mentira, es cierto, es verdad. Pero Aarón David tiene que saber que si el médico se confundió, él tiene
que tener el conocimiento para decirle de manera ética al médico, doctor, creo que aquí hay un error, porque esa dosificación que usted le está indicando a ese niño no se corresponde ni con la edad ni con el sexo. Y ahí Aarón dice, no, un momento, y el médico le va a agradecer infinitamente a Aarón, porque yo desde la posición del enfermero he salvado a muchos médicos recién graduados. Por la experiencia me han dicho gracias, gracias, licenciado, porque yo me doy cuenta antes de administrar el medicamento que se equivocó. Es decir, que la equivocación también no exonera la responsabilidad del médico. Eh, aunque los médicos son, como les explico, quienes prescriben estos fármacos o los fármacos, nosotros tenemos que saber con responsabilidades la administración y el manejo de estos medicamentos. Entonces, esto incluye que se debe verificar que se entregue la dosis correcta. No es cargar el medicamento en la jeringa y ya. No. Tienes que verificarlo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Cumplir con la dosis indicada, correcta. Otro aspecto importante sería vigilar posibles efectos adversos. Muchas veces nos encontramos enfermeros administrando medicamentos vía endovenosa, hablando con el compañero de trabajo o con los compañeros de trabajo, contándose todo lo que hicieron el día anterior o conversando con un paciente que llegó o que está al lado acostado en otra cama. El paciente al que le está administrando el medicamento Aarón está cianótico, está con disnea, está convulsionando y Aarón no se da cuenta. Por eso es importante vigilar esos posibles adversos, mirándole a la cara al paciente, preguntándole al paciente cómo te sientes. Si te sientes tal cosa, no se preocupe, es una reacción normal. ¿Para qué? Para que Aarón pueda darse cuenta y retirar el medicamento en caso de que esté haciendo una reacción adversa. Educar también al paciente sobre cómo tomar su tratamiento y de esta manera también enseñarle cómo reportar cualquier problema. Muchas veces estamos cumpliendo indicaciones, ya nos quedan 5 minutos para irnos de la guardia y estamos entregando medicamentos a lo loco. Y un medicamento a un paciente no le dice las posibles reacciones adversas, le entregas el medicamento y entonces puede ocasionar un problema, un daño al paciente, e incluso provocarle hasta la muerte, simplemente por no explicarle qué medicamento está tomando, por qué día lo está tomando, si le aumentaron la dosificación, cuáles serían las posibles reacciones adversas del medicamento. Y lo que ese enfermero no sabe es que si le sucede algo al paciente, fue cumplido el medicamento dentro de su horario de trabajo y puede ir preso el enfermero. Entonces, así, cumpliendo con todo esto que yo les he explicado, el trabajo en equipo entre médicos, entre enfermeros y también entre algunos profesionales de la salud, va a garantizar una mejor atención de calidad y lo más importante, le vamos a proporcionar seguridad al paciente. Hoy en día, los profesionales de la salud, hoy en día, cuentan con herramientas muy modernas que facilitan el manejo seguro y efectivo de los medicamentos. Entre ellas están las guías clínicas basadas en evidencia que nos ofrecen recomendaciones muy actualizadas y que nos sirve para poder tratar diferentes enfermedades. Tenemos también el software de interacción medicamentosa que ayuda también a identificar posibles problemas, cómo se combinan varios fármacos.
y la farmacogenética, que ya ustedes conocen, que permite personalizar tratamientos según el perfil genético, que es único de cada paciente. Pero es importante que ustedes conozcan que también enfrentamos retos significativos como la resistencia bacteriana a los antibióticos. La dificultad que tienen algunos pacientes para seguir correctamente su tratamiento y también el exceso limitado a medicamentos en algunas regiones que ustedes también conocen, que nos está golpeando muchísimo. Entonces, yo diría que superar todos estos desafíos va a ser muy importante para poder mejorar la salud de nuestra población. Aquí les tengo una conclusión que se la voy a compartir, que la farmacología ya sabemos que es la ciencia que estudia las sustancias químicas llamadas fármacos y cómo interactúan con los seres vivos para prevenir, para diagnosticar, para tratar, para aliviar enfermedades. Entonces, esta disciplina, la farmacología, es muy importante entender todos estos conceptos que yo les he socializado. El fármaco, que es la sustancia química que modifica las funciones biológicas, el medicamento, que es la forma preparada que contiene uno o más fármacos para el uso terapéutico. Y por último, sería la droga, que es cualquier sustancia que pueda afectar el sistema nervioso central y alterar el estado mental. Entonces, cuando ustedes comprenden estas diferencias y estos fundamentos, pues nos permiten, ¿no?, un mejor uso de los medicamentos y una atención mucho más segura y efectiva para los pacientes. Hasta aquí la clase. Escucho comentarios. ¿Se entendió la clase? Sí, doctor. ¿Qué les Sí, pareció la licenciado. clase? A ver, Verónica, ¿qué te pareció la clase? ¿Aprendiste? ¿Qué no aprendiste? De verdad, bueno, sí hay una cosita que le quería preguntar sobre las ciencias relacionadas en la fisiología. Es que en ese ratito se me entrecortó la señal. Pero de ahí no, me pareció muy bien, muy explicado, muy detallado. Y bueno, sí aprendí bastante. Entendí lo que es la farmacodinamia, farmacocinética. Hice mis apuntes bien redactados. ¿Me Sí, para expliqué bien que entonces? sí se Me explicó muy expliqué. bien, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, todo Sí. esto sí me puede volver a explicar. Ya. Vamos a ir a la diapositiva. Bueno, dime a ver, ¿qué fue lo que no entendiste? A ver. Bueno, no es que no entendí, solo que no pude apuntar bien, por lo que, bueno, en ese ratito se me entrecortó la señal, era sobre la Ya, ciencia no, ya, porque estabas copiando conmigo, estabas tomando notas junto conmigo. Tranquila, no te no. preocupes que ahora van a hacer una actividad sobre esto. No te preocupes. Ok, gracias. Ya, tranquilita, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, un estudiante que esté repitiendo la asignatura. A ver, quiero escucharlo. A ver, levanten la mano los estudiantes que están repitiendo la asignatura. No quiero que me hagan un resumen. A ver, Verónica. No, ya Verónica ya levantó la manito. Ya, Verónica, ya tú me diste tu punto de vista. ¿Entendiste entonces, comparado, entendiste bien la clase? Perfectamente, no hubo ningún problema. Ángel Reyes me está levantando la manito. A ver, Ángel, dime, Dígame, ¿qué te pareció la clase? ¿La entendiste? Es lo sí, que quiero saber, si sí, comprendiste la clase. ¿para qué? Estaba muy interesante. Los conceptos que usted daba, completamente fueron muy concretos para mí, entendibles. Cada una de Bien, las partes que fue de lo que es la farmacología, su importancia,
su alcance, sus reacciones, entre diferencias y entre todo lo que yo pude escuchar, sí pude tomar en cuenta todo lo que ya hasta apunté, todo lo que usted dijo, licenciado, y fue muy comprendible su clase. Muy bien. Ese es el objetivo. A ver, otro chico o chica que haya repetido la asignatura, quiero saber cómo se sintieron en la clase. ¿Quién más? Vamos. Eliana, Eliana Verónica. Sí, sí, licenciado. Y bueno, de mi A ver. parte, la manera en cómo usted manifestó y se expresó en la clase me pareció muy bien. Los apuntes que nosotros, como usted dijo, que tomemos, nos servirá mucho para poder entenderlo más. A diferencia, bueno, de la otra clase que eran más ejemplos, usted nos está dando la clase con ejemplos que de verdad no lo están, bueno, al menos yo lo estoy entendiendo más. Y se lo agradezco tanto, licenciado. No, chica, no tiene que agradecerme nada. Es un gusto. Es un placer muy grande ayudarlos y formarlos y que aprendan. Muchas gracias a ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora esta clase son las 12:03:38. Nosotros terminamos a las 4:30. Carlos Tigrero, mi saludo. Eh, Van ahora en su cuaderno, van a comenzar a introducir todo esto que yo les di en un cuadro. Van a hacer sus cuadros, van a trabajar individualmente. Este trabajo es individual. Van a introducir toda esta información que yo se las coloqué en las diapositivas en cuadro. ¿Sí? Y entonces van a trabajar todo este tiempo que falta por terminar por la clase. Van a adelantar ahora. Y para la próxima clase, yo les sugiero que no la hagan en la computadora. ¿Por qué? Porque Porque no es al lo momento, mismo. claro, al momento de transcribir se nos va quedando en nuestra mente. Vamos Así sí. reteniendo información. Exactamente. Gracias. ¿A qué eso nunca lo habían hecho, va? En otras materias sí. Sí, pero los repitentes de farmacología que no lo han hecho. Ah, no, a eso no. Ese es el meollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba. Ahí ustedes a manito van a ir estudiando y van a ir introduciendo esta clase y van a poner lo que quieran ustedes después ampliar, van a hacer una búsqueda, van a escribirlo con sus palabras, incluso con sus palabras, y lo van a trabajar hoy y me lo van a enseñar en el cuaderno el viernes, ¿no? El jueves. El jueves me lo van a enseñar por aquí, por la cámara, o de lo contrario, el próximo martes, que sería presencial. Y el próximo martes me enseñarían este y el de la próxima clase. Entonces, este es el momento. Yo voy a mantenerme en línea, quédense ustedes trabajando hasta que yo les dé la salida. Si cualquier duda me pregunto. Adelante. Docente, una pregunta. ¿Podría ser como tipo mapa conceptual también o precisamente un cuadro? Como ustedes crean que va a ser más fácil aprenderse. Yo digo un cuadro porque yo trabajé mucho los cuadros. Si quieres hacer un mapa conceptual, excelente, me parece bien. Es la forma que yo quiero que ustedes aprendan eso. Gracias, ¿Sí? Liz. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Podemos apagarle la cámara un rato, profe? ¿O la tenemos que tener así No, no, encendida? no, pueden apagar sus cámaras. Sí, para que ahorren datos. Gracias.
Por nada.